No es un sueño, es una realidad. Estás conmigo. Muy buenos días, estamos en una tarea para el Instituto Pablo Freire del área de español y esta vez me toca hacer una guía sobre la línea de tiempo de la literatura vanguardista. Espero que te guste, espero que te llame la atención. Pues bueno, comencemos. Pero antes de comenzar, recordemos que la literatura siempre ha tenido como dos movimientos, valga la redundancia, dos movimientos literarios importantes o que impulsaron a crear más movimientos literarios, que es la lírica y la narrativa. Entonces, a partir de estos dos movimientos literarios se podría decir que nacen los que ahorita mismo vamos a ver. Entonces espero que te guste y bienvenido a esta guía turística que vamos a tener sobre la literatura vanguardista. Bien, entonces vamos a empezar con el futurismo. El futurismo nace en Francia en 1909. Allí fue donde se fundó este movimiento literario y sus características, o las más fundamentales, son las siguientes. Primero, la destrucción de la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es parte de la gramática que estudia la disposición de las palabras dentro de una frase u oración. Es decir, que muchos escritores, especialmente poetas, jugaban con la sintaxis para crear diversos efectos. Jugaban para añadir conceptos, añadir musicalidad o rima, o lograr una determinada estructura. Entonces esa era la sintaxis. La sintaxis permitía que estos escritores pudieran jugar para inventar nuevas estructuras en este movimiento literario. También una de las características fundamentales de este movimiento fue la anulación de los signos de puntuación. Prácticamente estos signos de puntuación en el futurismo fueron anulados. Y en el futurismo uno de los autores conocidos fue Filippo Tommaso, y una obra reconocida de él fue Mafalda il futurista. Entonces recordemos, hacemos un resumen, que el futurismo nació en 1909 en Francia. Sus características: la anulación de puntuación y la destrucción del sintaxis. Y bueno, un referente de ese movimiento fue Filippo Tommaso. Luego de esto nace el cubismo en 1914. Es otro movimiento que nace en Francia, fue fundado en Francia. Y una de sus características son las siguientes: evita el uso de signos de puntuación, que es lo mismo, bueno, aunque acá hay diferencias, ¿no? Porque en el futurismo lo anulan, acá evita. Es decir, que lo más probable es que en el cubismo sí se usaban los signos de puntuación, pero lo más recomendable en esa época era evitarlos y no usarlos. Entonces esa es una de las características del cubismo. Recordemos algo muy importante, y es que en esta época sucedió el hecho de la Primera Guerra Mundial. Además, tras la Primera Guerra Mundial, la literatura entró de lleno en las vanguardias. Es decir, que gracias a la Guerra Mundial la literatura como que se consolidó, se podría decir. Y el autor reconocido del cubismo fue Guillaume Apollinaire, con un libro muy famoso en esa época, y lo puedes buscar, que se llama Palabras en Libertad. Entonces, igual, recordemos que un resumen, que nace en Francia. Ya van dos movimientos literarios que nacen en Francia. El cubismo nace en 1914 y a diferencia del futurismo, usa los signos de puntuación, pero más que usarlos, los intenta evitar, precisamente para no usar de ellos. Luego de esto nace otro movimiento, como lo podemos ver, y a continuación nace el movimiento del dadaísmo.
nace en 1916 y este movimiento literario no nace en Francia, sino que nace en Suiza. El dadaísmo es una revolución basada en la negación y su principal característica es que se basa en el desarrollo ilógico de lo absurdo. Esa característica es como interesante que tiene el dadaísmo y que probablemente no va a tener otro movimiento literario. Y un autor conocido en este movimiento fue Tristan Tzara, con la poesía romana contemporánea. Entonces, aquí nace un movimiento literario en Suiza. Creo que ha sido el único que nace en Suiza, la verdad no sé, no estoy muy informado. Pero acá ya hay una alteración y es que ya no nace en Francia sino en otro país. Y es el dadaísmo, que nace en 1916. A continuación, nacería el movimiento literario del ultraísmo, que nace en 1918. Y este movimiento es un movimiento español, es decir, que nace en España. Sus características son las siguientes: exaltación de las máquinas y del mundo moderno. Es decir, que va más como enfocado hacia lo que se podría vivir en la actualidad, en ese momento. Y obviamente pues hoy en día los autores ultraístas, los que escriben ultraísmo o hacen arte ultraísta, se enfocan en la actualidad que estamos viviendo nosotros. También recordemos algo, acá hago un paréntesis, es que en el cubismo se evitan los signos de puntuación, en el futurismo se anulan los signos de puntuación. Por el contrario, en el ultraísmo se sustituyen los signos de puntuación por signos matemáticos. Es decir que bueno, cambiarían los signos de puntuación por un más, o no sé, la verdad no sé, pero me llama mucho la atención eso, que en vez de una coma, ¿qué se pondría? Un por, una división, uno nunca sabe. También en el ultraísmo pasa algo muy interesante, y es que elimina la rima. Es decir, que ellos no buscan en sus obras literarias que rimen. O sea, a ellos no les importa prácticamente la rima, ya que en este movimiento literario es eliminada. Y también hay reducción de la lírica a la metáfora. O sea, cualquier cosa referente, o si tú quisieras utilizar la metáfora en el ultraísmo, o sea, irías en contra del movimiento literario. Entonces, estas son las principales características que me llaman mucho la atención. Y recordemos que uno de los autores reconocidos fue Pedro Garfias, con Río de Aguas Amargas. Sería muy interesante leer ese libro o lo que él escribió allí, porque si nos basamos en las características, son llamativas. Es decir, vamos, primero, si yo cojo ese libro o esa escritura o ese texto, lo cojo, tendría que transportarme al mundo moderno de esa época. En la época en que Pedro Garfias escribió ese libro, ese texto, yo debería trasladarme e informarme o culturizarme acerca del mundo moderno de esa época. Pero fuera de ello también me gustaría ver ese libro, porque si tú pusiste mucha atención en las características, dice que hay sustitución de signos de puntuación por signos matemáticos. Sería leer un libro, no sé, un libro en contra de lo que yo he aprendido, se podría decir, porque no habría esos famosos signos de puntuación que obviamente sirven mucho. ¿Y cómo sería ese libro? Sería muy interesante. No sé si tú te estás haciendo la misma pregunta que yo, pero sería muy interesante. Entonces, bueno, recordemos que el ultraísmo nace en España en 1918 y tienen características muy espectaculares.
Entonces, luego de esto, llegamos al surrealismo, que después de dos movimientos literarios, este movimiento literario vuelve a nacer en Francia, y este movimiento literario se puede decir que es inspirado o nace a partir del dadaísmo en 1920. O sea, el surrealismo nace en 1920 y el dadaísmo nace en 1916. El surrealismo prácticamente es inspirado por el dadaísmo, y el surrealismo, a comparación del dadaísmo que nace en Suiza, el surrealismo nace en Francia en 1920. Sus características son: se busca en el subconsciente y se vale de la escritura automática. Es decir, que si tú quieres hacer una obra literaria del surrealismo, tienes que, como dice ahí, ¿no?, buscar en el subconsciente, tienes que sacar lo que tú estás pensando, lo que tú estás pensando, sacarlo y plasmarlo en una obra literaria, y ahí ya estás haciendo el surrealismo. Y el autor reconocido de esa época, o más bien no de esa época, sino de ese movimiento literario, fue André Breton, con Los Pasos Perdidos. Listo. Después de esto, pasan varios años y llega la Segunda Guerra Mundial, que acaba en 1945. En esta Segunda Guerra Mundial, al terminarse la Segunda Guerra Mundial, se manifiesta absoluta libertad de formas y en la incorporación de todo tipo de temas en la poesía y en la literatura. Es decir, que gracias al término de la Segunda Guerra Mundial hubo libertad. Podrías incorporar temas, añadir temas en los que tú estuvieras interesado, añadirlos a una poesía o a una literatura, sin necesidad de seguir o sin necesidad de representar un movimiento literario. Obviamente, pues estos movimientos literarios te podrían inspirar a ti a hacer una obra, valga la redundancia, otra vez literaria, pero al terminar la Segunda Guerra Mundial, tú tienes libertad de incorporar temas, y hasta se podría decir, me atrevo a pensar que uno podría haber creado un movimiento literario gracias a esa libertad que hubo y que hay, y gracias a que se podrían incorporar nuevos temas, y también me imagino que uno se podría incorporar nuevas leyes, una nueva estructura. Entonces fue interesante. El último movimiento de la literatura vanguardista fue el surrealismo, que, como ya lo explicamos, fue dado a partir del dadaísmo, que el surrealismo nació en 1920. Entonces, estos fueron los movimientos literarios que nacieron en la literatura vanguardística, que recordemos, fue el futurismo en 1909, que nace en Francia. Después de eso, en 1914 nace el cubismo, otra vez en Francia. Luego nace el dadaísmo, la comparación de los dos movimientos literarios anteriores. Este nace en Suiza y nace en 1916. Después nace el ultraísmo en 1918, en un movimiento español, un movimiento literario español, que obviamente, si es español es porque nace en Francia. Y ya por último nace el surrealismo, que el surrealismo nace gracias a la inspiración que les dio el dadaísmo. El surrealismo vuelve a nacer en Francia en 1920. Entonces, en todas estas épocas de 1909 hasta 1945, que prácticamente fue que se dejó de crear o inventar, o dejaron de nacer nuevos movimientos literarios, tú podrías hacer parte de estos 5 movimientos literarios, obviamente respetando cada una de sus características y siguiendo la estructura que ellos tendrían en ese momento. Y ya por último es la literatura actual,
que es la que se maneja desde 1975 hasta el día de hoy. O sea, lo que hoy conocemos como literatura, obviamente siguen existiendo estos movimientos literarios, pero ya en 1975 nació la literatura actual, sí, y que es la que hasta hoy en día se conoce o se sabe de ella. Entonces espero que te haya gustado esta línea de tiempo con sus características de cada movimiento literario. Espero que te haya gustado, por lo menos que te haya llamado la atención, y espero hayas también aprendido, te hayas informado, culturizado y se hayan interesado por este grandioso tema. Entonces, si Dios quiere y así lo permite, nos veríamos en otra ocasión, en otro video. Y pues bueno, gracias por escucharme y gracias por también interesarte en este tema. Mi nombre es Cristian Javier Ruiz Cruz y este es un trabajo para el Instituto Pablo Freire del área de español. Chao.